Buenas, ahora les traigo el resumen de la segunda temporada de Shumin Series. Esta vez tuvo 2 capítulos adicionales y hubo 2 casos que fueron los incendios y el atropello, pero este último fue el que más me gustó porque pudimos ver a Osanai mostrándole cariño a Kobato y pudimos ver una nueva faceta de Kobato, que es que se sintió culpable por sus acciones. A la primera temporada le puse 5 porque me pareció aburrido, pero esta temporada se puso muy interesante, así que le pondré 9. Ahora empieza. Después Osanai y Orine estaban caminando y él pensaba que ella era menor que él, pero se dio cuenta que en realidad ella era mayor. Luego Orine hablaba con su amigo Hiya de que le interesaba a Osanai, pero como Hiya no tenía tiempo para eso, él le dijo que deben divertirse mientras puedan. Después Orine estaba con Osanai y le dijo que no le gusta el periódico y solo quiere poder decir que escribió un artículo que nadie más pudo, así que Osanai le dijo que le iba a ayudar y le pidió algo a Kengo. Después estaban en una junta del periódico y Tsukiyashi propuso poner comentarios del editor y columnas de acotaciones, y lo quiere hacer porque habrá un bazar en el centro benéfico y alguien le pidió que escriba de eso. Entonces estuvieron de acuerdo y dijeron que cada uno escribirá un artículo cada mes. Luego Osanai le dijo a Orine que debería de aprovechar para escribir su artículo. Después Orine estaba hablando con Hiya sobre sus ideas para artículos, pero no eran buenas, y le dijo que seguro no le pide ayuda a Osanai porque se quiere lucir, así que le dio un dedazo. Después se ve a Kobato con una chica, pero pudo ver a Osanai a lo lejos. Después Hine le dio a Orine una idea, que eran noticias de incendios, y cuando fue la reunión editorial, él propuso la noticia de que los incendios pueden ser provocados a propósito, y él quería investigar, pero Kengo le dijo que necesita ayuda porque es impulsivo, pero luego lo dejó y le dijo que tenga cuidado y no involucre el periódico. Después Orine fue a hablar con Sotamura, que es del club de jardinería, sobre el incendio en Hamae, pero ella se puso agresiva preguntando quién se lo dijo, pero cuando supo que fue Hiya, les contó todo, que fue que el fuego se apagó solo y desapareció un martillo. Luego fueron a investigar la zona del incendio para vincular los incendios y Orine descubrió que los incendios se hacen cada segundo viernes y los incendios se están haciendo al oeste. Entonces, como ayer fue el segundo viernes, puede haber otro incendio. Después vieron un camión de bomberos y después se ve a Kobato en la calle, pero puede ver que se incendió el coche donde secuestraron a Osanai, mientras que Osanai compraba flan. Entonces Kobato le marcó a Kengo y le dijo que le dijeron que no escribiera sobre el secuestro, pero como Orine quería hablar de temas fuera de la escuela, Osanai le dijo que no escriba sobre el secuestro, pero podría hablar de cualquier otra cosa. Luego Itsuki hizo que el periódico pudiera escribir el artículo de otra cosa y Orine es el que quiere escribir de los incendios. Luego le pidió una foto de la matrícula de la van del secuestro y pudo ver que el del incendio era la misma matrícula. Después se ve que Orino había escrito de los incendios y predijo el incendio de la van. Luego Orine hablaba con Hiya sobre cómo acercarse a Osanai, pero le dijo que requiere fuerza. Después Orine le quería mostrar su artículo a Osanai, pero solo hablaba de su postre. Después en el salón, Orine tenía mucha atención por sus artículos, pero lo llamó Kengo para reunirse con el profesor, que los regañó por el artículo y empezó a decir que estaban involucrados. Así que Kengo dijo que no volverían a escribir sin fundamentos, y después Kengo le dijo a Orine que escribirá otro artículo contando cómo es que predijo los incendios. Y cuando se lo dijo a Hiya, él le recomendó que escriba 2 artículos, uno contando cómo predice los incendios y otro prediciendo el siguiente. Luego Orine fue con Osanai a comer un postre y empezó a hablar del marrón glass, haciendo una analogía de que las castañas se hacen tan dulces como el caramelo, pero la castaña nunca fue dulce y los medios se convierten en el fin, y le dijo que él es el caramelo. Y antes de irse le dio unas instrucciones a Orine. Después Kobato estaba con su amiga, pero como ir a establecimientos era una costumbre de Osanai, él la llevó a su casa para comer un dulce y hablaron de lo que pensaban del otro, pero como Kobato le dijo que era buena persona, iban a hablar de eso. Después llegó el nuevo periódico que decía cómo predecía los incendios y predecía el siguiente, y además invitaba a que llegaran más miembros de nuevo ingreso. Luego hablaba con Hiya porque cambió de artículo ya que el orientador se había ido, pero en el periódico Monchi estaba ardido porque siguió prediciendo incendios, así que Kengo los calmó y le dijo a Orino que le dé su artículo donde revela su secreto, así que ya tenía su artículo preparado, que era que los incendios estaban ubicados en lugares donde respondieran diferentes estaciones de bomberos, y tenía esa información porque su hermano es bombero. Luego Kengo le dijo que se va a ir del club y tienen que elegir nuevo presidente. Después Orine se encontró a Osanai y Orine empezó a decir que va a encontrar al culpable. Después Osanai le dijo que le gustan los que son comunes, así que Orine le dijo que no es común y en 3 meses la va a sorprender. Luego le quiso dar un beso, pero Osanai lo interrumpió con una hoja y luego se le dio tirándosela y le hizo una cara perturbadora. Después Kobato llamó a Kengo y estaban hablando de los acontecimientos y que el auto quemado es el que se usó para el secuestro de Osanai, y es posible que Orine y Osanai estén involucrados. Luego fueron a hablar con Kuchi para preguntar por Osanai y Orine, y ya le pareció patético que investigara a su ex, y luego le dijo que Tokiko está saliendo con 3 a la vez. Luego Kengo quería saber por qué quería investigar el caso, así que le dijo que tal vez sea patético, y después Kobato dijo que el caso se puede resolver manipulando la información. Luego se ve que Orine es el nuevo presidente del periódico y reclutó a
fueron nuevos miembros, pero cuando contó su plan, 2 renunciaron, así que patrullarían 6, y le pidió ayuda a Hiya, pero se negó. Luego el grupo de Urino estaban patrullando para atrapar al pirómano, pero a Urine le llegó una llamada de Osanai que sabía dónde estaba, pero solo le llamó para saber cómo estaba. Luego un compañero le avisó de que vio un incendio, pero cuando llegó ya no estaba el pirómano, pero como el nuevo ya había marcado a los bomberos, Urine solo tomó fotos y se fue. Luego Kobato y Kengo interrogaban a Itsukiyashi sobre Urino. Luego Kobato dijo que ya pondrá en marcha su plan, y le mostró que el plan de incendios de Urine es de hace 6 años porque dejó de publicarse, y su plan es tan largo que en un mes dará resultados. Luego Kobato se reunió con Tokiko, pero dijo que solo se puede quedar hasta que anochezca. Luego fueron a comer pasta porque había una pasta fría con champiñón, pero cuando llegaron no había, así que al pedir, ella pidió una pasta caliente de salmón, y Kobato un sándwich. Después Tokiko estaba preguntando si le perdonaría si hiciera algo malo, y Kobato dijo que si no fuera tan grave le perdonaría. Luego llegó el espagueti de Tokiko, que venía con una ensalada con un tomate, que Kobato se comió porque pensaba que no le gustaba, ya que en vez de pedir otra pasta fría con tomates, decidió comer una pasta caliente sin tomate, pero ella le dijo que en realidad a ella sí le gusta el tomate, y lo eligió porque le gustaba la foto que tenía en el menú, y ella le preguntó qué le gusta de ella y por qué decidió salir con ella. Luego se ve que el periódico sacó otra nota. Luego se ve que el periódico ahora llamó al pirómano Fireman, y Urino se iba a reunir con Hiya, y hablaron del nombre que le puso al pirómano, pero que no le puso muchas ganas al nombre. Luego Urino dijo que no puede revelar su información secreta para evitar que haya imitadores. Luego Hiya le confesó que al principio parecía infantil su investigación, pero ya se ganó su reputación. Luego dijeron que seguro el pirómano no prenderá fuego porque va a haber un tifón. Entonces en la escuela, como estaba el tifón, Urino canceló la búsqueda, y en el periódico estaba Osanai, que entró pidiendo la llave a un profesor y le dijo que está inquieta porque es viernes 13. Luego le felicitó por su artículo. Después mencionó que tuvo un error su artículo, que era que el incendio fue el viernes y no el sábado. Luego le preguntó dónde pensaba vigilar, y luego le pidió que fueran a una nueva tienda llamada Tinder Taylor, así que irían mañana. Pero Urino vio un recibo de Osanai de una librería. Luego Kobato hablaba con Kengo sobre que los artículos de Urino toman más espacio, y como hablaban del caso y su vínculo con Osanai, Kengo dijo que lo interrogaron los policías, así que le contó lo que sabe de las áreas de incendios, pero no mencionó a Urino. Luego se ve que tienen a Itsukiyashi espiando para ver si cayeron en la trampa. Después Kobato se reunió con Tokiko, que le quería decir si tenía preguntas porque ya sabe que sale con varios, pero Kobato no tenía nada que decir, así que ella le empezó a decir que quiere terminar con él porque es un insensible, que se la pasa sonriendo y por eso no se iba a sentir mal al de terminar con él, y a Kobato ni le afectó. Después hubo otro incendio, y en otra reunión Urino dijo que iban a vigilar con ayuda de miembros de fuera del club, que ahora ya saben quién es el pirómano, mientras que Kengo y Kobato iban a poner su plan final para atrapar a Osanai. Entonces Kengo y Kobato estaban en llamada, y Kengo le dijo que no le gusta su forma de ser, pero de todos sus amigos, con él le han pasado las cosas memorables, y puede que dejen de hablarse desde mañana. Después Kengo avisó que vio fuego, y cuando llegó Kobato vio que se estaba quemando una choza, pero tenía que abrir la puerta porque adentro había gasolina, pero al querer romperlo, vio a Osanai con un martillo que quiso romper la pared para sacar la gasolina, y se empezaron a reír. Después, cuando lo habían sacado, llegó Urino, que los culpó, pero como Osanai se fue corriendo, Urino la persiguió hasta un parque. Ahí Urino le dijo que sabe que ella es la pirómana porque todas las pruebas lo indican, y que él solo sabía lo del martillo. Y además en el incendio de las bicis le marcó a Osanai, y había un ruido de tren donde estaba, y tenía su recibo de la librería cerca de donde había un incendio, pero Osanai lo refutó diciendo que el libro se lo mandó traer una amiga, y que el martillo no es el que le robaron a la jardinería, y sabe del secreto porque Urino lo anotó en una libreta, que pudo leer el día que se había metido al periódico, y que sí estuvo presente el día de los incendios, así que Urino se dio cuenta que Osanai estaba ayudando. Después recibió un mensaje de que atraparon al pirómano, y Osanai le contó que todo fue planeado por ella, y lo manipuló en todo, y le dijo que es un tonto porque no verificó la información y que nunca esperó nada de él, así que Urino se fue todo roto. Y luego llegó Kobato, que dijo que Kengo ya atrapó al pirómano, pero uno le dice quién es, y como Osanai quiere saber cómo le hizo, se nos cuenta que hubo un incendio cerca de su casa, que era la camioneta que secuestró a Osanai, pero el dueño no tenía nada que ver, y cuando se lo comentó a Kengo, él dijo que ella estaba interfiriendo en el periódico, y que Urino era el que seguía los incendios, creyendo que los planes de seguridad contra incendios tenían algo que ver, porque iban de forma inversa, y Urino publicaba sus predicciones, y todo se desarrollaba como decía, y le parece extraño, así que cuando fue a ver los planes a la biblioteca se dio cuenta que estaba
estaba siguiendo el plan de hace 6 años y tenía la teoría de que algún alumno elegía los lugares según lo que decía Urino y debían pararlo, pero mejor hicieron que Itsukaishi cambiara los artículos poniendo ubicaciones exactas e hicieron varias versiones para todas las clases, y cuando hubo el incendio en una ubicación ya tenían ubicada la clase en la que estaba el pirómano y tenían que buscar a alguien cercano a Urino porque debía ser alguien capaz de preguntarle cosas a Urino, así que le pusieron la trampa y el sospechoso principal era Hiya. Luego Kobato dijo que solo lo resolvió por el desafío y primero pensó que Uzanai se quería vengar de alguien, luego le preguntó a Uzanai cómo iba su investigación y ella dijo que no sabía nada y estaba buscando en lugares no mencionados. Luego Kobato le dijo a Uzanai que rompió con Tokiko y ya le dijo que también rompió con Urino y le dijo que salió con él solo para saber qué era el amor e intentó que le gustara pero no funcionó, y que cuando veía a Urino tropezar pensó que Kobato lo haría mejor y no se equivocaba, y Kobato dijo que esto es lo que le gusta. Después Uzanai le dijo que seguro conocerá a alguien más inteligente que él, pero hasta que eso pase él será la segunda opción, y decidieron regresar a estar juntos. Luego en el periódico Tsukaishi escribió que el pirómano decía que lo hacía por frustración y le gustaba ver a sus compañeros asustados. Luego Kobato le decía a Kengo que seguro Hiya odiaba a Urino y solo jugaba con él, y Kengo sintió lástima por él. Después Gucci le agradeció a Kobato, luego Kobato fue con Uzanai a comer kurikiton y ella le explicó cómo se prepara. Luego le explicó lo del marrón glass, pero como Kobato no sabía qué era, Uzanai le iba a invitar algún día. Después Kobato le preguntó que cómo supo Urino que estaba en las vías cuando le llamó por el ruido si el ruido no era tan fuerte, y que seguro manipuló el ruido para que pensara que fue ella. Así que Uzanai dijo que se quería vengar de él propagando la derrota en el alma, y para que le diga de qué se quería vengar, Kobato la sobornó con comida y Uzanai dijo que porque le intentó besar sin permiso. Después se ve que Kobato está en el hospital porque se rompió varios huesos y le iban a dar cirugía para arreglar su fémur. Luego se nos muestra que lo que pasó es que Kobato iba caminando con Uzanai, pero un coche se descarriló y Kobato empujó a Uzanai para salvarla, pero él recibió el impacto. Después Kobato había despertado y Kengo lo fue a visitar porque se dio cuenta del chisme por el periódico, y Gucci sabía que fue él porque escuchó a Uzanai decir que el paciente era Kobato. Entonces Kobato le agradeció a Kengo por haber venido y él se sorprendió porque no suele ser agradecido. Después se nos cuenta que el conductor se dio a la fuga y seguro lo atraparán. Luego se nos cuenta que Kobato no alcanzará a hacer sus exámenes. Después Kengo contó que hubo un accidente igual en ese mismo sitio, que Kobato sí recordaba, que la víctima era uno de tercero de secundaria llamado Hisaka, y se nos cuenta que él era un prometedor jugador de badminton, y Kobato le quería pedir disculpas a él porque no lo ha vuelto a ver desde la secundaria, y Kengo le dijo que dicen que se mató, pero se ve que a Kobato le afecta no saber qué pasó, y le pidió a Kengo que investigue, pero no podía porque tiene exámenes. Después Kobato pasó un tiempo en el hospital y abajo de su almohada vio un mensaje de Uzanai que decía que se vengaría del conductor, y a Kobato le dio risa. Después Kobato le iba a escribir algo a Hisaka, y vemos que en el pasado, cuando dieron la noticia del incidente de Hisaka, los alumnos pensaban investigar en la zona, pero solo fueron Kobato y el que lo propuso, y al ir el compañero no sabía nada y solo le dijo que le pregunte a Fujitera. Luego Kobato tomó medidas y encontró un papel para el inglés. Luego Kobato fue a hablar con Hisaka sobre lo que pasó y dijo que el auto iba en diagonal y solo se rompió las costillas y se torció el brazo, pero recuerda que era una furgoneta azul, y les pidió que ya no investiguen más. Después Kobato fue a hablar con Fuji y se veía que estaba nervioso, pero solo dijo que era una furgoneta K-Car azul con una matrícula amarilla y el conductor tenía lentes de sol con pelo corto. Después Kobato se estaba emocionando y le preguntó si había alguien más presente y él dijo que vio una chica con uniforme. Después Kobato fue a la biblioteca para leer de autos, pero se encontró a Uzanai, que supo que era la que estaba en el incidente. Luego se ve que Kobato despertó y se encontró un peluche y una caja de bombones que se tenía que comer uno por día. Luego se ve que ya estaba empezando su rehabilitación, pero empezó a recordar que en la biblioteca acordó con Uzanai trabajar juntos para ver lo del accidente. Así que fueron a una cafetería y Uzanai dedujo por dónde pasaba el coche porque ese día había corriente alta y no podía ir por la ribera. Así que fueron a un Oxxo a preguntarle a una amiga por las cámaras y como venía Kobato con ella, aceptó. Después fueron a ver los videos de las cámaras, pero no pasó el auto. Así que Kobato dijo que el auto desapareció de las cámaras e iba a revisar por ambos carriles de la carretera para ver si venía algo. Y en el camino Uzanai le dio las gracias a Kobato por tomarla en serio. Luego Kobato encontró un camino por la ribera que se cierra cuando se sube el río y por ahí no pudieron haberlo visto las cámaras. Luego compraron unas aguas, pero Kobato empezó a pensar que tal vez Kisaka iba con alguien en bicicleta que lo empujó a la carretera, y los testigos se pusieron de acuerdo en una historia y estaban en una conspiración, así que iban a buscar al acompañante. Después Kobato fue a un restaurante para hablar con el que investigaba el caso y él dijo que Kisaka es callado y al final del torneo de otoño de segundo estaba irritable y fue el primer torneo sino de tercero, pero después fue increíble y estaba motivado para el torneo de verano, pero decía que era el último. Después Kobato preguntó si tenía amigos y él mencionó a algunos, pero dijo que sale con una del club de badminton llamada Okanashi, pero necesitaba saber si ocultaba a alguien porque debía haber otro testigo y debían encontrarla para que le den la indemnización. Así que él le contó que Kisaka llevaba un amuleto que no podía ser de Okanashi y es del santuario de Ise. Entonces Kobato le pidió a Ushio que intente hablar con Fujidera para que le cuente del testigo. Después
Después en el hospital, Kobato despertó y vio una carta que decía que en los últimos 3 años ningún jugador llamado Kisaka no ha estado en ningún partido. Después Kobato le pidió a la enfermera que lo lleve de paseo en silla de ruedas y ya se pudo sentar. Después hablaron con Fujidera para pedirle que le diga la verdad, así que les iba a decir pero que no le contaran que lo contó, y era que después de entrenar fue caminando por la carretera del río, pero vio que la que acompañaba a Kisaka llevaba un uniforme que no conocía, y como supuso que era su hermana no se acercó. Pero cuando Sanai subió las escaleras, ahí fue cuando llegó el auto que atropelló a Kisaka y después fue tras a Sanai, pero por instinto primero fue a ver cómo estaba Kisaka, que no podía usar las manos porque se lastimó, y le pidió a su hermana que se fuera y a él que se fuera también, así que ellos pensaron que le estaba poniendo los cuernos a su novia. Después, para identificar a la chica, fueron a una tienda de uniformes para que Fujidera identificara de dónde es, y ahí Kobato le preguntó a Sanai qué hacía caminando por ahí, pero ella dijo que no era relevante para el caso, y que el auto fuera tras ella fue pura casualidad. Después Fujidera no encontraron el uniforme hasta que fueron al área de uniforme de prepa y Fujidera encontró el uniforme, que era de la preparatoria Koyo. Después Kobato vio unas plantas secas y un mensaje que decía que las regara. Después le dijeron a Kobato que le darán el alta en un mes. Luego se ve que pegaron un cartel enfrente de la preparatoria y eso le pareció gracioso a Kobato porque era muy normal. Pues llegaron unas chicas y contaron de un rumor de que una chica tuvo un accidente, y cuando le fueron a preguntar dijo que no porque no fue un auto sino una moto. Luego Kobato le marcó el padre de Hisaka y se fue a reunir con él a un restaurante y quería saber lo que sabía del accidente, y cuando le preguntó si le darían el alta a Hisaka, él no sabía. Después en el hospital Kobato le pidió a la enfermera su vaso de agua, pero esta vez la usó para regar las plantas, haciendo que no se quedara dormido, y empezó a seguir recordando. Y en el templo la que le dio los videos de las cámaras estaba enojada porque la policía le pidió las grabaciones que pidieron, así que le explicaron qué pasó y por qué no apareció el auto, pero ella sabía qué pasaba. Después en la escuela Hisaka había regresado pero evitaba a Kobato, y al final habló con él y le dijo que le dieron el alta el sábado, pero Kobato empezó a analizar la posibilidad de que el padre no fuera el padre porque no sabía del alta y podría ser el responsable, así que Hisaka le dio una cachetada y le dijo molesto. Después se ve que detuvieron a Takumi por el accidente. Después en el hospital Osanai entró sigilosamente, pero Kobato esta vez la recibió despierto, y se ve que le pidieron que le regalara las plantas para que no se la tomara porque estaba alterada. Luego se pusieron emocionales y Osanai le agradeció por haberla salvado del accidente. Después se cuenta que Osanai estaba espiando porque tenía micrófonos en la caja de bombones y el peluche era una distracción para que no sospecharan, y dijeron que tal vez el responsable está yendo por él y no está seguro, así que Osanai llevó a Kobato al baño, pero cuando regresó el responsable estaba en la habitación, que era la enfermera, así que Kobato notó que todos llevaban gafas excepto ella, porque resulta que ella es la chica del accidente de la prepa, Eiko, Hisaka, y ella fue la que lo atropelló a propósito. Entonces Hisaka se ardió y sacó un martillo, pero Osanai iba a intervenir, así que le echó polvo del bolsillo y salieron corriendo, y como no había nadie tuvieron que irse por el elevador, pero casi los alcanzaba. Entonces subieron a la azotea y Osanai llamó a la policía, pero Hisaka ya había llegado, así que Kobato le preguntó si lo atropelló a propósito y ella le dijo que sí, y mientras dormía le dijo que se lo merecía. Después Kobato mencionó a Chotaro, pero ella no quería escuchar eso porque es privado y debió haberlo atropellado mejor. Entonces Kobato empezó a pensar en todo lo que sabía y le dijo que si tenía problemas familiares, y ella le dijo que hay momentos buenos y malos. Entonces se revela que Hisaka iba a cambiar de apellido después del torneo y se quitó el amuleto para que su madre no lo viera, y en el accidente le dijo a Fujidera que no dijera nada porque sus padres se odian. Entonces Hisaka dijo que solo era un monumento y quería que sus padres se reconciliaran y lo discutían en secreto, pero cuando pusieron el cartel lo echaron a perder porque su papá se dio cuenta y ya no pudieron verse, y por su culpa Shotaro saltó y se iba a vengar y no le importaba acabar también con Osanai, pero llegó Shotaro y le dijo que la culpa no es de Kobato y no quería que hiciera eso, así que Hisaka soltó el martillo y se puso a llorar. Después Shotaro habló con Kobato y él se disculpó por meterse en su vida sin saber, y Shotaro se disculpó por darle la cachetada porque pensó que se quería detective, pero le contaron que lo hizo porque le preocupaba sus costos del tratamiento. Después Kobato dijo que no deja de pensar que fue su culpa, pero él le dijo que se intentó matar por algo que pensó él mismo, pero fracasó. Luego se despidieron y se cuenta que Osanai le contó los detalles a Shotaro porque leyó la libreta donde anotó el caso, y lo hizo porque pensó que escribiría algo, y Dojima fue quien lo encontró. Luego se nos cuenta que el del accidente de Shotaro era Takuma porque trabajaba en el mini super, y cuando pasó lo del accidente él cambió las grabaciones, y por eso Soya resolvió el caso tan rápido porque sabía que auto usaba. Después Osanai contó que el polvo que le echó a Hisaka era pimienta y traía porque pensaba que era una enfermera la responsable, así que tenía que estar preparada. Después Kobato pensó que si todo fue planeado por ella, pero ella le dijo que no, pero sí le dio curiosidad saber qué pasaría cuando se reunieran. Después hablaron de los lugares que irían cuando se recupere, y Osanai le preguntó a Kobato cuál es su momento más memorable de estos 3 años, y ella le dijo que este momento. Después le recomendó ir a la Universidad de Kioto porque ella iría para allá, pero no le avisará cuándo va porque le va a construir un laberinto para que la encuentre. Ya se acabó el anime, les invito a mis redes y adiós. 正直言ってさ、俺姉ちゃんにそんなことしてほしくなかったよ。